Desde sus orígenes en la antigua Grecia, la institución de la democracia ha demostrado ser muy eficaz en materia política, pues le asigna al pueblo un poder de elección. Y efectivamente es en el momento de depositar el voto en donde el ciudadano tiene realmente ese ejercicio del poder democrático. Sin embargo, también la democracia ha sufrido diferentes embates a lo largo de la historia. El propio Aristóteles le conocía como la tiranía de las masas. También tenemos la oclocracia y otras formas de intentar burlar a lo que es el poder del pueblo. Hoy, en pleno siglo XXI, estamos teniendo una nueva, digamos, modalidad, y que se refiere a la paridad. ¿Es esto un nuevo ataque a la democracia? ¿El desbloqueo realmente va a permitir que la gente elija? Hoy, un programa que va a dar que hablar. Bienvenidos a Confrontados. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, familia, ¿cómo están? Cuando son puntualmente las 21 horas, comenzamos un nuevo programa de Confrontados. Hoy el tema del momento, vamos a hablar del desbloqueo, vamos a hablar de la paridad, cómo está viendo la gente. Para eso tenemos un material que preparó la producción que te invito a que lo veas conmigo. Vamos a ese material. El jueves 25 se estudió y aprobó el proyecto de ley sobre el desbloqueo de la lista Sábana, presentado por Patria Querida. Tras un largo debate entre senadores, principalmente sobre el proyecto de la lista abierta propuesto por el legislador suspendido, Paraguayo Cubas, finalmente se lo rechazó, obtuviendo 32 votos en contra y 8 a favor. Paralelamente, hubo una concentración de manifestantes que exigían la aprobación de la lista abierta, quienes al momento de darse el rechazo a la primera propuesta, atravesaron las vallas a expresar el descontento que tenían. ¡Paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Sin darse disturbios que hayan pasado a mayores y unas largas horas de discusión sobre el desbloqueo, finalmente se aprobó en la versión propuesta por el partido Patria Querida, en donde votaron un total de 34 senadores a favor, mientras que el único que estuvo en contra fue el senador Silvio Beto Velar. Ese mismo jueves, en la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto con modificaciones posteriores, es decir, sin ley de paridad, lo cual vuelve a pasar a la Cámara Alta para su tratamiento. Viabilidad del proyecto, urnas electrónicas, ley de paridad, son puntos que despertaron fuertemente el debate en el Congreso, tanto como en la sociedad. Esto es Confrontados. Bien, excelente el material para introducirnos un poco en el contexto. Y bueno, y damos ya la bienvenida al senador de Patria Querida, el senador Fidel Zavala. ¿Cómo está, senador? Gracias. Un gusto, Hugo. Encantado de estar con ustedes. Realmente la otra vez estuve mirando un programa y bastante interesante. Muchas gracias. Bueno, también estamos esperando la llegada del senador del PLRA, Salim Gusarquis, quien seguramente se estará demorando por el tráfico. Ya sin más preámbulos, senador, ¿cuál es la presentación? ¿En qué consiste esta presentación de Patria Querida que realmente tuvo un poco mareada a la gente, porque hubo muchas presentaciones, incluso el senador Payo Cuba se lo acusó de oportunista, presentó a última hora? ¿Cuál es la presentación de Patria Querida? Y por supuesto, saber tu postura con relación al desbloqueo, senador. Sí, Hugo. Bueno, primero, antes que nada, dar mis saludos a la teleaudiencia. Comentar un poquito que esto arranca en el 2004, ¿verdad? Cuando Patria Querida, siendo movimiento, se inscribe como partido, lanza el proyecto del desbloqueo de la lista, ¿verdad? O sea que esto tiene, coincidentemente el 25 cumplió 17 años de haber presentado ese proyecto. A lo largo del tiempo se han presentado varios proyectos, algunos de ellos muy parecidos al nuestro, con algunas variantes, ¿verdad? El proyecto del senador Delio Osorio hablaba de casi en el mismo sentido nuestro, solamente que hacer en un solo acto.
¿verdad? Las internas partidarias y las nacionales, ¿verdad? Lo cual podemos después profundizar sobre los pros y los contras, ¿verdad? Pero lo principal que tiene es uno no le da oportunidad a la gente que no participa de las internas de elegir a esos candidatos, y por un lado las internas sirven como para posicionar con el voto preferencial a los candidatos en un orden en la lista, ¿verdad? Después aparece el proyecto del partido, vamos a decir, presentado, en realidad Partido Liberal, ¿verdad? Presentado por el senador Fassetti, ¿verdad? Y otro proyecto presentado por nosotros, que básicamente ¿en qué consiste? Yendo un poco a tu pregunta, consiste básicamente en, a ver, nosotros tenemos el proyecto presentado por el senador Cubas, era un proyecto de listas abiertas que tiene un viso de inconstitucionalidad, ¿verdad? El nuestro presentado es el de las listas cerradas, vamos a decir, pero desbloqueadas. ¿En qué sentido, verdad? Uno llega a las internas, tiene un voto preferencial en el cual uno tiene una lista de candidatos y puede elegir el candidato de su gusto, ¿verdad? Y con eso posiciona al candidato dentro de una lista, ¿verdad? Yendo un poco a un ejemplo, si Hugo Vera está en el puesto número 30 y es del agrado de la ciudadanía, he votado él y corre para arriba o para abajo, ¿verdad? Generalmente si sos votado corres para arriba, ¿verdad? Posicionándote con el voto preferencial dentro de la lista, pudiendo ocupar inclusive el primer lugar, ¿verdad? Ese voto, el cual te dieron, sirve como para el partido también, de manera que en el momento que por el sistema DON se haga la proporcionalidad, ¿verdad? Uno pueda determinar la cantidad de escaños que sirve para el partido. Bueno, para el voto de senadores, la lista sigue rígida, entendiendo de que, de suplentes me refiero, entendiendo de que no hay correlación entre la suplencia y, vamos a decir, el orden de los senadores, y eso se da ahora, ¿verdad? En el momento de que van saliendo, en el caso de González Daer, en el caso de otros senadores que tuvieron que ser, vamos a decir, reemplazados por los suplentes, ¿verdad? Y bueno, es el ejemplo que sigue, ¿verdad? Bueno, y yo creo que esto ocurre para las internas, ¿verdad? Como te digo, Partido Colorado tiene cerca de 1.200.000 votantes, creo que el Partido Liberal cerca de 800.000, y efectivamente uno lo que hace es posiciona a los candidatos dentro de una lista, y lo mismo vuelve a ocurrir dentro de las generales, ¿verdad? Yo quiero significar de que este es uno de los tantos paquetes de leyes que hay que presentar como para que la ciudadanía pueda tener una garantía en cuanto a la calidad de las elecciones y el respeto al voto del soberano, vamos a decir. Senador, obviamente dentro de lo conceptual, lo ideal, creo que muy pocas personas estarían en desacuerdo, ¿verdad? Pero ahora vamos a la cuestión, digamos, del mundo real, material, ¿verdad? Esto no va a ser muy complicado a la hora del escrutinio, a la hora de, digamos, seleccionar o contar los votos, y que se tenga que recurrir necesariamente a una urna electrónica. Es decir, ¿vamos a tener que abandonar la papeleta necesariamente? No necesariamente la papeleta, y te hago en el ejemplo de si no tuviésemos urnas electrónicas y si tuviésemos urnas electrónicas. No necesariamente tenemos que abandonar la papeleta. Indudablemente el TSJE va a tener que ver y reglamentar las papeletas, pero no es imposible, ¿verdad? Siendo que vos tenés una lista de senadores, vos te vas a elegir un senador, ¿verdad? ¿Corremos el riesgo de tener un mantel como papeleta, por ejemplo? No necesariamente. Por eso te digo, depende mucho de a quienes vayamos, o sea, de cómo vaya a implementar esto la justicia electoral, por un lado. ¿Verdad? Por otro lado, en el momento del escrutinio, indudablemente sí se va a demorar más, ¿verdad? Porque van a tener que tener la cantidad de candidatos y los votos por candidato, dando un ranking de posicionamiento de acuerdo al voto preferencial que recibió cada candidato, y también sirviendo para el partido, como te mencioné. Lo que normalmente te demoraba, ejemplo, 1 hora, tal vez se puede multiplicar por 3, ¿verdad? Pero no imposibilita. Cuando yo te dije que era parte de un paquete de leyes, ¿verdad? Nosotros hablamos de las urnas electrónicas, hablamos de que los veedores en las mesas
pasen a integrar miembros de la sociedad civil, ¿verdad? Como parte de una carga pública, como existen en otros países, ¿verdad? De que el transporte el día de las elecciones sea gratuito, de manera que no favorezca solamente a aquellos partidos que tienen estructura y tienen capacidad de movilizar gente, ¿verdad? También hay otro proyecto que me parece muy interesante, el tema vamos a decir, del control biométrico, donde efectivamente no vamos a poder más manejar y caer en el juego de la compra de cédulas. Y por sobre todas las cosas, el control de financiamiento político, ¿verdad? Que yo creo que hoy ocurre en las generales, pero no está previsto para las internas, y yo creo que ahí es donde se te puedan posicionar a través de recursos mal habidos, vamos a decir, provenientes del armatráfico, de las drogas y algunos otros. Senador, ¿qué opinión te merece la tecnología aplicada a las elecciones en el caso de las urnas electrónicas y el sistema biométrico que estabas mencionando? Hay cuestionamientos que en otros países sirvió para que, por ejemplo, Hugo Chávez se empotrara en el poder. También se habla de que Italia abandonó ese sistema, por lo menos el modelo de desbloqueo. Por las razones desconozco, pero me gustaría saber qué opinas con relación a esas críticas especialmente. Yo creo que las críticas, a ver, son válidas y fundadas para el país en cuestión, ¿verdad? Tanto Alemania, que dejó Italia, o Brasil, que continúa, ¿verdad? Y con ciertos cuestionamientos, pero aún continúa vamos a decir, con ese sistema. Tenemos que entender de que nosotros tenemos una obligación de impresión de papeleta, de voto, en el sentido que el votante, el sufragante realizó, ¿verdad? Y tiene una obligación de depositar en una urna física, ¿verdad? Porque la ley, ¿verdad? La Constitución manda que el escrutinio sea público, y para eso tenemos que tener papeletas impresas, ¿verdad? Lo que no ocurre en el Brasil. En el Brasil uno va, ¿verdad? Y dice, a ver un poco, Hugo Vera es el código 1357. Y uno va a pleta, 1357, puede ir para Hugo Vera o para otro, claro, ¿verdad? Pero la impresión da una constancia de votación nada más, no imprime una papeleta para quien sufraga, ¿verdad? Desde el momento que ocurre la impresión, ¿verdad? Uno dice, a ver, sí, es correcto lo que yo voté, uno va, deposita esa papeleta de votación electrónica, ¿verdad? En una urna física, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a tener son los resultados TREP inmediatos. Vamos a tener lo más importante de todo esto, es de que no va a haber manejo del acta, de las actas de votación, como ocurre ahora, que en los lugares donde efectivamente la sociedad no pudo tener cantidad importante de veedores. Pero, senador, yo tengo una crítica al respecto. Hace poco me fui al supermercado y la cajera efectivamente aprieta los botones respectivos, y en la impresión vi que era diferente a lo que estaba cargado. ¿A qué voy? Que cuando se maneja la tecnología, y más todavía que cada vez hay gente más avesada en materia tecnológica, se puede hacer igual esas trampas. Es decir, te puede imprimir fácilmente algo de que lo que vos estás queriendo ver, pero en el camino van cambiando, digamos, esos algoritmos y van finalmente modificando otra vez. O sea que no hay tampoco una garantía. Por eso te desde digo, ese punto de vista. ver, lo más importante y lo que manda la Constitución, ¿verdad?, es de que el escrutinio sea público. Desde el momento que se imprime una papeleta, vos mirás la papeleta y decís, es correcto, esto es lo que yo voté, y depositas en una urna física. Lo que vale, ¿verdad?, es el conteo, el escrutinio público de lo que está en la papeleta. ¿Verdad? Lo que nosotros vamos a tener es un sistema, ¿verdad?, de conteo rápido, ¿verdad?, y un acta hecha electrónicamente, sin el manipuleo del ser humano o de las personas que integran la mesa. Entonces no se va a prestar a ningún tipo de mafias, como dicen así, ¿verdad?, por un lado, y por otro lado vamos a estar cumpliendo lo que manda la Constitución, ¿verdad?, que es el voto físico y el escrutinio público. Entiendo. Bueno, nos interesa también saber tu opinión, vos que estás en tu casa. Para eso Norman nos va a decir cómo podés participar. Muy buenas noches, Norman Maciel. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a vos que estás en tu casa. Es así como te dijo, Hugo, queremos tu participación, queremos escuchar tu voz en esto que denominamos Vox Populis. Tenemos el tema de hoy, como ya lo estaban tratando y hablando un poco, el desbloqueo de las listas sábanas, y más adelante con o sin paridad.
Estas son las personas que nos visitan hoy. Enrique Busarquis, que estamos esperando todavía que llegue, la doctora Blanca Ovelar, y ya está aquí en piso Fidel Zavala, ¿verdad?, para poder tratar esto. Los puntos donde vos nos podés encontrar son en rcc.pi en Instagram. En Facebook estamos como RCC TV, estamos transmitiendo en vivo allí. Y en Twitter acabamos de lanzar una consigna como para que vos puedas estar un poco al tanto de lo que sucede, también para que puedas votar, para que puedas interiorizarte en este tema y que nosotros podamos conocer tu punto de vista. Dice: el desbloqueo de listas sería efectivo para luchar contra la corrupción. ¿Es esto lo que estamos preguntando hoy? ¿Crees que sería efectivo realmente desbloquear todas las listas, elegir uno a uno los candidatos? Estos son los puntos, Hugo, donde la gente puede encontrarnos y dejar sus consultas. Muchas gracias, Norman. Bueno, senador, estábamos viendo que no es tan color de rosa también como muchos dicen, porque a este proyecto del desbloqueo se lo vendió prácticamente como una panacea, es decir, la solución a todos los problemas. Incluso estamos notando que entre los detractores están diciendo, uno de los tantos miedos y críticas que escuché, y me gustaría saber tu opinión, es de que va a destruir los partidos políticos más grandes y le va a dar, digamos, una cierta fortaleza a los más pequeños. ¿Qué hay de cierto con esto? No, yo no creo que ocurra eso, ¿verdad? Primero porque a través del sistema DON se sigue respetando la proporcionalidad, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el mismo sentido que veníamos votando, ¿verdad?, se definía la cantidad de escaños que tenía cada partido, ¿verdad? Yo creo que va a ocurrir eso. Indudablemente, lo que vamos a tener es un mejor reflejo del sentido de votación de la gente, ¿verdad?, por un lado. Y por otro lado, yo creo que los partidos sí o sí se van a tener que pasar por una reingeniería, ¿verdad?, porque esto es cambiar un poco paradigma, ¿verdad? Y cuando te digo una reingeniería es en el sentido de que en las internas efectivamente sí va a haber una pelea de todas las listas, ¿verdad?, y de todos los candidatos, ¿verdad? Y en las generales también, ¿verdad?, va a haber una pelea aparte de entre listas, dentro de la lista, lo que va a obligar a que la gente efectivamente, la oferta electoral, ¿verdad?, sea mejor, ¿verdad?, y que los partidos hagan un esfuerzo mayor en el sentido de buscar mejores candidatos, ¿verdad? Yo creo que es la manera en que podemos mejorar esa representación parlamentaria, que es lo que tanto buscamos, pero es donde yo digo, a ver, finalmente no hay un sistema perfecto y todo es perfectible, pasa mucho por, vamos a decir, la calidad de lo que nosotros podamos presentar, ¿verdad? Y acá nosotros nos da la posibilidad de, ¿verdad?, elegir, no solamente ir a votar, Hugo. Así es. Bien, damos también la bienvenida a nuestros invitados que hoy están conformando la tribuna, nuestro staff de invitados. Muy buenas noches y bueno, adelante, pueden hacer las preguntas también a nuestro invitado porque están para eso. ¿Quién empieza? Adelante. Senador. Buenas noches. Una consulta con relación a este desbloqueo que plantean ustedes. Quiero saber, no estoy muy seguro del texto, por eso te pregunto, si al modificar con esta ley, también el proyecto modifica el sistema de escrutinio de los votos. ¿A qué viene la pregunta? A que en el actual Código Electoral establece que primero se cuentan la cantidad de electores que sufragaron en la mesa. Después se separan y se cuentan se cuenta la cantidad de papeletas que hay en la urna. Luego se separa por partidos o movimientos y finalmente se comienza a contar cuántos votos tuvo cada agrupación política que participó de las elecciones. Ese procedimiento lleva bastante tiempo, considerando que hay un mínimo, que en el padrón figuran 200 electores por mesa. Cuando hacemos el desbloqueo, esta inquietud ya se planteó con la anterior ley, la que fue derogada y que nunca tuvo vigencia, es que tenemos que contar, como el código dice que hay que contar de esa manera, además ahora se suma el conteo de los votos preferenciales. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente nosotros tenemos para la lista de senadores más de 10 listas que postulan, 15 a 20 inclusive.
Lo mismo ocurre con diputados y demás, de acuerdo a los departamentos. Si no se hace un voto electrónico, ¿ustedes de verdad creen que van a poder hacer el escrutinio, contar, así como dice el Código Electoral, más ir contando otra vez los votos de cada uno, cada uno de los votos preferenciales al momento del escrutinio? Esa es la primera pregunta, si modificaron eso o cómo queda. Y segundo, la otra cuestión que me parece también muy importante, yo no creo que la urna electrónica sea violatoria del principio del escrutinio público, porque si se imprimen los resultados, se puede hacer el conteo, ya sea con los resultados impresos o los resultados de la urna, y se puede fácilmente contrastar los resultados. Entonces, primero una pregunta, después una pequeña desaveniencia en cuanto a la postura. No creo que rompa con el sistema de escrutinio público el uso de urnas electrónicas. Que sea inconstitucional. Después quiero referirme a algo más con relación a las urnas electrónicas. Sí, adelante, senador. Correcto, no. El proyecto original de Patria Querida nace y está estipulado de que realmente contempla las urnas electrónicas. Contempla. Lo que ocurrió, perdón, que están a las espaldas, ¿verdad? Contempla las urnas electrónicas. Lo que ocurrió es de que el proyecto pasó a la comisión vamos a decir, a comisión de legislación y la comisión de reforma electoral, y lo que se consensó o se tomó como base, ¿verdad?, fue el proyecto inicial nuestro, ¿verdad?, de Patria Querida, porque había algunos otros y este era el más completo. Posterior, se decidió quitar, ¿verdad?, en senadores el tema de urnas electrónicas, ¿verdad?, y en diputados, a través de la gestión de nuestros diputados de Patria Querida, consiguió con el apoyo de otros partidos, ¿verdad?, porque acá hay algo que nosotros tenemos que entender. Esto es algo que hace tiempo la ciudadanía viene reclamando. Yo creo que el proyecto hoy es un proyecto de la ciudadanía, ¿verdad?, la victoria es ciudadana, ¿verdad? Y te estaba comentando que los diputados consiguieron incluir nuevamente el tema del voto electrónico, ¿verdad?, por un lado. Por otro lado, como te dije, yo creo que, y el temor de todos los ciudadanos a nivel país es dónde ocurren los fraudes. Los fraudes ocurren en las mesas, ¿verdad?, una vez cerradas las elecciones, ¿verdad?, cuando realmente se tiene que hacer el escrutinio público y cuando no todos los partidos tienen sus representantes en esas mesas. Entonces, Patria Querida, pongo como ejemplo, puede haber residido en ese local de votación donde tiene que haber cerca de 300 electores, ¿verdad?, puede haber recibido 30 votos, pero en las actas, una vez hecho el escrutinio público, hacen figurar 0, ¿verdad? Se destruyen los boletines, ¿verdad?, y esas actas, ¿verdad?, en copias pasan al Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde ocurre el TREP y ocurre la validación, vamos a decir, por parte de Justicia Electoral. Lo que nosotros vamos a conseguir, ¿verdad?, con el voto, con el sistema del voto electrónico, como dije, hay varios sistemas, ¿verdad?, hay que aclarar y la ciudadanía tiene que entender muy bien esto. Si nosotros aplicamos el sistema de Brasil, no va a funcionar acá y te van a decir que ahí es constitucional, ¿verdad? Pero el sistema, ¿verdad?, que presentaron y que se usa en Venezuela, por ejemplo, aunque no sea el mejor de los ejemplos hoy, ¿verdad?, y en otros países, ¿verdad?, o el mismo sistema que desarrolló la gente de la Universidad Nacional de Asunción por la Facultad de Ingeniería, ¿verdad?, habilita a que efectivamente vos puedas hacer el voto preferencial que ubica al candidato en un ranking, ¿verdad?, te sirve como para el partido, ¿verdad?, porque te define a través del sistema DON la proporcionalidad, ¿verdad?, la cantidad de escaños que va a tener cada agrupación política, ¿verdad?, y también te va a imprimir una papeleta que va a decir, yo voté en este sentido, está ok, y esa papeleta vas a depositarla en una urna física. Entonces vos vas a tener el TREP, ¿verdad?, vamos a decir, el escrutinio rápido, vamos a decir, ¿verdad?, los resultados rápidos vas a tener electrónicamente, que se va a convalidar con el escrutinio público, y lo que vos vas a tener, no vas a tener manejo de las actas, ¿verdad?, porque las actas van a ser impresas electrónicamente, ¿verdad?, y tienen que coincidir con lo que uno tiene depositado en la urna física. Diego, ¿tenés una pregunta también? Buenas noches, Hugo. Buenas noches, senador. Como lo dijiste también, senador, el desbloqueo no es que es la solución también completa de nuestra nación,
sino que también tenemos un problema cultural. La gente no sabe votar, no sabe elegir sus candidatos. Ahora sí nos sentimos esperanzados como paraguayos de que sí vamos a poder por lo menos posicionar en la lista quienes queremos que sean los candidatos que nos representen, ¿verdad? De igual manera entendemos y sabemos que igual van a seguir entrando los viejos candidatos por la estructura que tienen, por la gente, por el dinero que manejan, por los famosos caudillos punteros que sabemos que siempre hay. Entonces el desbloqueo no es la solución para eso, ¿verdad? Ya es algo cultural. ¿Qué se puede plantear ahí, senador? Lo que yo planteo y digo en todos lados, querido, es de que el desbloqueo sí, ¿verdad?, es una herramienta, pero para que nosotros podamos terminar definitivamente, vamos a decir, de construir totalmente este proyecto, es de que nosotros conjuguemos una serie de herramientas, ¿verdad?, o conjuguemos una serie de paquetes de leyes, ¿verdad? Y cuando yo me refiero a esa serie de paquetes de leyes, no es solamente el desbloqueo, sino entra urnas electrónicas, entra, vamos a decir, ocupar las mesas en el día de la votación como si fuese una carga pública para la ciudadanía, ¿verdad? El transporte gratuito, ¿verdad?, el día de las elecciones, de manera que eliminen todas esas asimetrías que hay entre los partidos grandes y pequeños en el sentido de estructura partidaria, capacidad de movilización y el control de financiamiento político como mencionamos, ¿verdad? Yo creo que hoy tanto los candidatos grandes como los candidatos pequeños, independientes de, ¿verdad?, y sean varones o mujeres, independiente del lugar, ¿verdad?, que ocupen, ¿verdad?, van a tener posibilidad, porque yo creo que van a tener vamos a decir, el contacto con la ciudadanía y van a llevar efectivamente la representación ciudadana. Bien, así estamos terminando el primer bloque de Confrontados. A la vuelta, por supuesto, vamos a tener más cuestionamientos, más críticas, más miedos que vamos a estar exponiendo acá. Vos también, te repito, lo podés hacer ahí desde tu casa, a través de las redes. Bueno, vamos ahora a la pausa y ya volvemos enseguida. Segundo bloque de Confrontados. Bueno, estamos ya adentrándonos un poco a este debate tan interesante, que también la ciudadanía, que en su día a día quizás le llega informaciones fragmentadas y tenga también muchas confusiones. De ahí que siempre tratamos de traer a todas las partes involucradas en una cuestión, digamos, que por lo general divide en materia política, ¿verdad? Queremos escuchar siempre las dos campanas. Bueno, estábamos con nuestros invitados del staff de Universitarios. Diego, tenías también una pregunta. Sí, buenas noches, Hugo. Buenas noches, senador. Teniendo presente la correlación de fuerzas entre los partidos tradicionales, como así también la aparición de los partidos independientes, teniendo en cuenta justamente que estos proyectos buscan mejorar la calidad de representación para un mayor poder de decisión electoral, mi pregunta va abocada a lo siguiente. En este escenario ya tendremos visualizada una campaña por candidato prácticamente, donde la competencia será entre propios compañeros de partido, más que pujar por un proyecto político propiamente, más allá de lo que representen los partidos tradicionales, lo que han representado desde antaño. Mi pregunta es, ¿quiénes tienen mayor cabida en esta competencia? ¿Quiénes van a ganar los próximos espacios electorales? ¿Los mejores perfiles, los proyectos políticos o las mejores campañas? Campañas, entiéndase, las mejores financiadas. Correcto, Diego. Bueno, yo creo que a tu pregunta, yo diría que tenemos que conjugar las tres, ¿verdad? Yo creo que indudablemente el partido y el candidato en función a partido, ¿verdad?, va a tener que presentar las mejores propuestas, ¿verdad?, o propuestas interesantes que efectivamente puedan acaparar la atención, el interés de quien vaya a elegir, ¿verdad? Indudablemente también va a tener que haber una disputa interna y muy fuerte seguramente entre candidatos, ¿verdad?, lo que va a hacer que efectivamente el nivel de las propuestas, ¿verdad?, el nivel de la campaña tenga que ser mejor, y todo eso sin fondo no se puede hacer. Lo que sí, desde el punto de vista de recursos económicos, empareja un poco más, ¿verdad?, y quita estos vicios
¿verdad?, que tenía nuestro sistema de votación actual, ¿verdad?, y nuestro sistema de conformar listas donde aquellas personas interesadas tenían que venir y hemos acompañado mucho eso en la prensa, ¿verdad?, de que iban a comprar bancas, ¿verdad?, y esas bancas financiaban a los cabecillas, ¿verdad? Yo creo que eso sí se va a eliminar y esos son los vicios que nosotros tenemos en la política. Si me permite un intercambio en ese sentido, si me permite un pequeño intercambio. Sí. Tengo referenciada una disertación de un politólogo, PhD de Ciencias Políticas, el señor Diego Avente Brum, que habla al respecto sobre esta división de candidaturas. Y él tiene una perspectiva que habla de que, cierto, el tema del financiamiento va a ser mucho más dificultoso. Ahora bien, los financistas se van a presentar. Tenemos el caso, bueno, esto no es un caso oficial, no podemos hablar de acusaciones directas, pero Ulises Quintana es un hombre que habla por sí solo, ¿no?, en el escenario político. Entonces, no teniendo leyes que regulen ese tipo de financiamiento y que hagan un control riguroso, ya sea por figuras del financiamiento del narcotráfico, del tráfico de armas, del contrabando propiamente, esa disputa, ¿cómo se va a dar en ese escenario? Yo creo que esto va a mejorar. ¿Y va a mejorar en qué sentido, verdad? La ley, ¿verdad?, hoy obliga a que solamente en las generales hayan un control en el financiamiento político, ¿verdad? Entonces, hoy, en el actual sistema de votación, ya todos los candidatos, independientes de que si son los propios narcotraficantes, ¿verdad?, o representados de parte de ellos, ¿verdad?, se pueden ubicar en la lista. No vas a impedir. Lo que sí nosotros con esto, ¿verdad?, en la primera vuelta, vamos a decir, en las elecciones internas, partamos de la premisa de que ellos se te van a instalar a través de representados o ellos mismos, ¿verdad? Lo que vos sí tenés condiciones en la primera vuelta, es decir, yo elijo, ¿verdad?, y lo que sí tenemos que hacer de que se apruebe dentro del paquete de leyes que tenemos pendiente es del que el control de financiamiento político no se dé solamente en las generales, se dé en las internas. Y eso es fundamental, ¿verdad? Si nosotros efectivamente queremos lograr el objetivo, digo yo, no es suficiente el desbloqueo de las listas. ¿Cuál es tu opinión con relación a los subsidios de los partidos políticos? Yo creo que el subsidio es algo importante. Yo tenía una visión diferente antes, Hugo, ¿verdad?, en el sentido que yo creía que efectivamente era un gasto innecesario, ¿verdad? Bueno, y con el tiempo nosotros vemos de que efectivamente ocurre, tiene un efecto favorable para que no ocurra lo que está citando Diego, ¿verdad?, que realmente solamente aquella gente con poder económico pueda venir e instalar candidaturas, ¿verdad? Y lo que ayuda un poco también es a mejorar el nivel de representación. Te digo el nivel de representación porque de lo contrario no existirían los partidos pequeños. Rodrigo, ¿tenés una pregunta para hacerle al senador? Sí. Muy buenas noches, Hugo, Fidel. Bueno, tengo una pregunta breve y bien concisa. Si de por ahí estarías manejando una lista de algunos de los países que estén implementando este sistema electoral, ya sea interna o generalmente. A ver, no conozco yo la Constitución y el sistema de votación. Yo sé que cada país tiene su particularidad, ¿verdad? No te podría decir si efectivamente hay algún país que tenga listas cerradas, desbloqueadas y con voto preferencial como lo estamos planteando ahora, ¿verdad? Desconozco, pero me imagino que existen. En Brasil hay un sistema de listas abiertas, ¿verdad? En Colombia tienen un sistema mixto, ¿verdad? Y desconozco los otros países de la región. Norman, ¿cómo están las redes que están diciendo la gente que está participando? Las personas se encuentran un poco comentando, Hugo, pero en breve te doy más datos. Estamos tomando lectura un poco del sondeo que hemos tirado y en breve te paso los datos, ¿te parece? Ya. Bueno, particularmente el de Néstor es lo que me interesa porque es dentro del contexto. Él dice no confundir las urnas electrónicas con voto electrónico. Totalmente. ¿Qué quiere decir eso? A ver, urnas electrónicas cuando uno agarra y dice, bueno, listo, el sistema de Brasil, ¿verdad? Hugo Vera, 1357, ¿verdad? Queda registrado tu voto y el escrutinio no es público, es electrónico, ¿verdad? Y vos solamente tenés un comprobante de votación.
El otro sistema de que el voto es electrónico, es vos votás, ¿verdad? Efectivamente va a un TREP, pero el escrutinio se lo hace público a través de la papeleta física. Norman, otras preguntas que tiene, otras participaciones que también me gustaría dar este espacio a la gente que está mirando por las redes sociales. Exactamente, Hugo. Dice Diego Piris, dice en Facebook, no más impuestos. Más adelante, Néstor Núñez dice, buenas noches, los parlamentarios supuestamente aprobaron el proyecto de desbloqueo, pero verdaderamente incluyeron cosas que la pueden volver inaplicable o con la excusa necesaria para que la deroguen o lo declaren nulo con alguna certeza. Más adelante, Diego Piris dice, la paridad es inconstitucional, la Constitución habla bien de la idoneidad. ¿Sí puede explicar un poco esto el senador? Ya, gracias Norman. Precisamente es ya para entrar en el otro aspecto que tuvimos la semana pasada y que tiene que ver como una especie de caballo de Troya o infiltrado, muchos le dijeron, porque la ciudadanía fue convocada para tratar el desbloqueo y repentinamente se encuentran con un proyecto de paridad. ¿Cuál es su opinión con relación a la paridad y todo lo que también está diciendo los participantes en las redes, senador? A ver, como fue presentado el proyecto, yo creo que efectivamente es un caballo de Troya, busca embarrar un poco la cancha, ¿verdad? Por un lado, y te quiero manifestar lo siguiente. La Patria Querida, en sus 6 primeros lugares en el momento de presentación de las listas, ¿verdad? Nosotros teníamos 3 varones y 3 mujeres, ¿verdad? Pero las mujeres no entraron por un cupo obligado, ¿verdad? Porque el hecho de que sea obligado no significa de que es mejor, ¿verdad? Y esto me refiero tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? Entonces eso es una muestra de la apertura, ¿verdad? Y la conciencia que tiene de representación, ¿verdad? Vamos a decir, de los géneros dentro del partido, vamos a decir, ¿verdad? Por otro lado, vuelvo a decir, ¿verdad? Esto va muy en contra a lo que es el desbloqueo, ¿verdad? Porque hablaba de un voto preferencial alternado, ¿verdad? Hombre, mujer, ¿verdad? Obligatorio. Entonces, yo pregunto, a ver un poco, ¿y cómo queda con el artículo 32 del reglamento de la justicia electoral, donde vamos a decir, obliga a los partidos a que un 20% de los escaños sea representado por mujeres, por un lado? O sea, esa es una problemática. Otra que te pongo es, ¿qué pasa con aquellas diputaciones donde solamente tienen una banca? ¿Las mujeres quedarían afuera? Seguro que sí, ¿verdad? Porque según la ley, como fue presentada, ¿verdad? Arranca siempre con una persona del sexo masculino, vamos a decir. Por otro lado, uno dentro del desbloqueo, tal cual como está presentado hoy, pueden haber mujeres que están en el número 45, pero es la mejor de todas y puede ser ubicada en el número 1, ¿verdad? O podés presentar una lista de 45 mujeres también si querés, ¿verdad? Entonces, yo creo que realmente, vamos a decir, es algo que fue presentado muy a última hora, ¿verdad? Incluido para ser tratado sin ninguna seriedad, ¿verdad? Sin ninguna visión de si es aplicable o no, ¿verdad? Si pero parece una broma, en serio, senador, pero esto es así, en serio. Mira, lo digo porque es un desbloqueo con bloqueo, o sea, no quiero ser irrespetuoso con mis colegas, ¿verdad? Pero yo creo que existían o existieron, ¿verdad?, los estamentos, que son las comisiones de trabajo, donde uno podría haber presentado este proyecto, o estos proyectos estuvieron mucho tiempo dentro de las comisiones, ¿verdad? Y todos los partidos y todos los signos políticos tuvieron sus representantes y tuvieron tiempo para hablar suficiente. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Sí, no, sin duda, y además de que la ciudadanía estaba bogando por algo muy específico y se mete esto de contramano, por decirlo así. Es mínimo sospechoso, senador, y ya que usted no quiere ser respetuoso, yo lo puedo ser, ¿verdad? Ya ocurrió en ocasiones anteriores, hubo donde terminaron embarrando la cancha, ¿verdad? Donde dijeron esto es inaplicable, ¿verdad? Y yo vengo diciendo permanentemente en todos los foros de que esto, a ver, el desbloqueo de la lista, ¿verdad?, es uno de una serie de leyes que tienen que actuar conjugadamente, ¿verdad? Cuando digo esto es
esto sin urna no sirve, esto sin el ocupar las mesas el día de las elecciones como carga pública no sirve, esto sin el transporte gratuito. Si efectivamente nosotros queremos tener, arrancar con de que efectivamente nuestras personas, nuestros representados lleguen a esos lugares en el sentido que nosotros votamos, tenemos que arrancar por aplicar todo este paquete de leyes. ¿Cuál es tu opinión, senador, con relación al contexto ideológico de la paridad? Muchos dicen que la izquierda está detrás de ese proyecto y de hecho que lo vienen aplicando en otros países. ¿Cuál es tu opinión con relación a eso? A ver, yo creo que está detrás, ¿verdad? Y no es solamente detrás de la paridad, ¿verdad? Porque esto viene atado con una serie de cosas que es el tema de género, ¿verdad? LGTB y un montón, una serie de cosas, ¿verdad? Nosotros somos a favor de la familia y yo creo que existen otros espacios, otros foros donde uno puede potenciar a la mujer. ¿A qué te referís con el tema género y LGBT? Es decir, también pueden entrar personas que se autoperciban mujeres siendo del sexo masculino, como ocurrió, por ejemplo, en otros países y se generó una... Obvio. O sea, se está abriendo esa brecha, entonces... Obvio que uno abre la brecha, ¿verdad? Y uno tiene que tener cuidado. Entonces, después aparte existen, ¿verdad?, otros lugares, otros estamentos donde uno puede plantear este tipo de cosas, pero no venir a embarrar la cancha, Hugo. Entiendo. También tenemos preguntas con relación ya a la paridad, me refiero a nuestros invitados. ¿Quién va a hacer la pregunta? Adelante. Con relación a la paridad. Bueno, senador, una pregunta ¿con qué seriedad se estudiaron los proyectos de desbloqueo y el tema de la paridad? Porque hubo una manifestación, hubo una persona, uno de tus colegas senadores que anduvo así agitando, y lo que a mí me preocupa es lo siguiente: ya tuvimos una ley de desbloqueo anterior en las cuales nos metieron un gol al meter el don también en el conteo de las personas que tienen el voto preferencial. Bueno, yo quiero saber, contanos en tu experiencia como senador, qué tan serio e intenso fue el debate en relación al desbloqueo y qué tan serio e intenso fue el debate en relación a la ley a la paridad que se metió al final del proyecto. Ese es el punto concreto de la pregunta, la seriedad y la profundidad con que se estudiaron los proyectos. Correcto. Bueno, esto es algo que se viene debatiendo hace mucho tiempo, ¿verdad? Es la primera vez que yo creo que se trata en serio y representado por todos los países, ¿verdad? Me refiero al tema del desbloqueo, ¿verdad? Por un lado, fue muy discutido dentro de la comisión y efectivamente se llegó, ¿verdad?, a un consenso en la presentación del formato del proyecto de ley, ¿verdad?, tal cual se presentó. Lo de paridad no tuvo ningún estudio, ¿verdad?, y fue presentado en el momento, ¿verdad?, en el acto, ¿verdad?, como una inclusión, inclusive no tenían ni siquiera el texto redactado, ¿verdad?, lo redactaron en la hora, y eso habla mucho de una irresponsabilidad de parte de los parlamentarios. Es decir, esto se metió según su óptica como para embarrar o efectivamente buscan tener los votos. Es decir, muchos dicen que no tienen los votos y lo están haciendo para frenar el desbloqueo y otro sector está diciendo sí, efectivamente tienen los votos y van a aprovechar la coyuntura para finalmente sancionar, digamos, la tan anhelada por un grupo paridad, ¿verdad? Yo personalmente, y vuelvo a insistir, ¿verdad?, creo que entró como para embarrar esto. Solo para embarrar. Bueno, Manuel, ¿tenés una pregunta? Sí, de mi punto de vista, una opinión que tal vez muchos paraguayos y no sé si el senador también concuerda. De un punto de vista no hace falta, yo creo, también el tema de la lista de paridad. ¿Por qué? Porque la mujer paraguaya en sí se demostró capaz de llegar a grandes actos en nuestro país, como la guerra del 70, que totalmente construyó el país. Y aparte hay mujeres paraguayas que en el mundo figuran como estrellas, o sea, que resaltaron. Que totalmente concuerdo con lo que decís, senador, con el tema de que es solamente para embarrar con todo el tema del bloqueo. Así mismo, mira, la sociedad paraguaya, yo creo que antes de ser patriarcal es matriarcal, ¿verdad? Yo creo que la mujer siempre ha cumplido
un rol fundamental, y vuelvo a decir, y cuento una anécdota. Cuando trabajamos el proyecto de paridad exclusivo, ¿verdad? En ocasiones anteriores, nosotros salimos en contra, ¿por qué? Porque ya está contemplado que la mujer ocupe ciertos escaños, ¿verdad? Por ley, ¿verdad? Que es un 20%, ¿verdad? Podríamos hablar de aumentar o no, ¿verdad? Y por otro lado, porque yo creo que acá tenemos que tratar de buscar a las personas y que integren las listas o los lugares, o ocupen los espacios, no solamente en la política, ¿verdad? Sino en la vida civil, en el día a día, en función a los méritos, ¿verdad? Y los méritos no son exclusivos de los hombres, o los méritos no son exclusivos de las mujeres. Hay algo que a mí también me preocupa y me gustaría saber si usted comparte esa visión. Me refiero a las sociedades intermedias, cooperativas, sociedades, asociaciones, etc. Hablan de que subsidiariamente en muchos casos se tiene que aplicar el código electoral. Eso quiere decir que también las sociedades intermedias van a estar utilizando ese método de la paridad. O sea, tendríamos un gran caos jurídico si es que eso ocurre, senador. De ser aprobado el tema de la paridad, ¿verdad? Y de ser interpretado de que las sociedades intermedias, que yo creo que es así, sí, generaría un problema, por supuesto. Ya. Norman, ¿qué tenés ahí para presentarnos? Hugo, queremos hacer primero un recorrido un poco por las redes sociales. En Twitter, donde lanzamos nuestro sondeo, dice: el desbloqueo de las listas sería efectivo para luchar contra la corrupción. Un 69% está a favor de desbloquear las listas y un 31% dice que no favorecería en nada. Mientras que en Facebook dicen: muy bien, Fidel, la gente debe ocupar los cargos por su idoneidad. Tenés mi voto, lo dice Maxi Matiauda. Mientras que Néstor Núñez Benítez dice: en el foro de reforma electoral del Senado y del Ministerio del Interior se trataron un paquete de varias cosas, entre ellas el control de financiamiento político, transporte, propaganda, publicidad, encuesta, una serie de cosas que influyen en la reforma, no solamente en el desbloqueo, son varias. Y en este sentido, investigando un poco, nos topamos con una página que pertenece a España, que es de España, ¿verdad?, que ellos estuvieron en elecciones hace poquito y ellos tienen también el sistema DON. Entonces hicimos un simulacro salvando las distancias, ¿verdad? Con las últimas elecciones que se dieron allí para senadores. Tenemos que se han de elegir, si pueden fijarse allí en la pantalla, tienen 3 representantes. Para obtener la representación se ha de obtener un mínimo de 3% de votos, que es el sistema propuesto en el sistema DON. El censo electoral es de 146.395 personas. En blanco votaron 5.484 personas y nulo 3.021 votos. ANR fue el partido con más votos, se llevaron 26.831 votos. PLRA 29.558 y tomamos 2 partidos al azar, el UNACE con 937 votos y Patria Querida con 3.963 votos. Estos fueron los resultados un poco que nos dieron. Este es un simulador, se llama simulador electoral, la página es icon.cat. Los resultados fueron 2 escaños para PLRA y apenas 1 escaño para la ANR. Mi consulta es la siguiente, senador. ¿Este sistema no va a perpetuar a los partidos que ya lo vienen haciendo durante décadas en la clase política? Yo creo que el sistema DON es un sistema donde respeta las proporcionalidades, ¿verdad? Y pongo por un ejemplo. Nosotros en nuestra lista, ¿verdad?, teníamos Fidel Zavala, Estefana Rasmussen, Nani Arrúa, María Victoria Rivas. Si efectivamente María Victoria o Nani, ¿verdad?, recibían 0, ¿verdad?, pero por el sistema DON ellas, vamos a decir, accedían a cargos. Entonces, lo que respeta justamente es la proporcionalidad, ¿verdad?, independiente del tamaño del partido. Pero yo creo que eso es importante. Indudablemente, sí beneficia a los partidos
grandes, ¿verdad? Pero ¿Y los clanes cómo queda? Yo entiendo que la pregunta va, por ejemplo, lo que están haciendo ciertas cooperativas en donde hay clanes que van mutando, o sea, van cambiando solamente de personas, pero son del mismo equipo, por decirlo así. Bueno, eso realmente va a ser es un problema que va a tener que hacer una reingeniería el partido, si no el partido, ¿verdad?, tiende a fracasar. Si son siempre los mismos, ¿verdad?, y los mismos no dan resultados, o viceversa, ¿verdad? Pueden ser muy buenos parlamentarios y tener una gestión brillante, ¿verdad?, y recibir el apoyo pleno de la ciudadanía. Es una de las ventajas del voto preferencial. Me llamó la atención, senador, que hiciste especial hincapié de que esto puede ser un peligro para que vengan, por ejemplo, ideologías que de hecho están batallando muy fuerte en otros países y también acá se está instalando todo. ¿Qué hay de cierto de que hay un fuerte financiamiento en materia política de organismos internacionales y cómo eso se ve desde nuestro ordenamiento positivo? O sea, ¿nuestra ley permite la injerencia extranjera para este tipo de cosas? A ver, yo no creo que venga por un tema de injerencia, vamos a decir, de países extranjeros, ¿verdad? Y te pongo cómo se presentan o cómo se presentaron ciertas corrientes de pensamiento, ¿verdad?, que se generan dentro de las Naciones Unidas, por ejemplo, donde existen sectores, ¿verdad?, afines a esa ideología y están representados, ¿verdad? Vienen consultorías, ¿verdad? Esas consultorías tienen dictámenes y no tienen carácter vinculante, pero finalmente terminan llegando a acuerdos y países que suscriben acuerdos, ¿verdad?, o de repente bajan a través de parlamentarios, ¿verdad?, donde bajan para los países. Entonces, yo creo, y siempre pongo esto como ejemplo, ¿verdad?, no hay ningún lugar, ¿verdad?, que nosotros podamos despreciar para que gente interesante, ¿verdad?, representantes del gobierno, efectivamente nos pueden representar. Y pongo, por ejemplo, lo que nos ocurrió a nosotros hace poco en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde Paraguay dice, sí, vamos a mandar, y de repente no tienen la gestión y ahí vienen los casos, ¿verdad? Y sabemos muy bien cómo terminó el caso de Ronnie Martí. Ya, pero finalmente entonces eso, Permiso, senador, sí. yo te voy a dar la palabra. Finalmente, eso es mucho más peligroso entonces que que narcotraficantes de repente estén financiando campañas políticas teniendo en cuenta que hay una injerencia, hay una ideología detrás, un intento de reingeniería de un propio país. O sea, es mucho más peligroso que estén financiando narcotraficantes. Yo no diría si es más o menos peligroso, yo te diría que sí es peligroso, ¿verdad?, o igual de peligroso. Nosotros tenemos que comenzar a mirar y mirar detenidamente, ¿verdad? Igual como ocurrió que la ley migratoria, ¿verdad?, que trataban de instalar. Yo creo que cada país es soberano, ¿verdad?, y tiene que estar un poco atento vamos a decir, a las situaciones y a las coyunturas que se puedan presentar a nivel mundial en este sentido. Entiendo. Bueno, ahora vamos a la pausa. A la vuelta tenemos ya la participación de nuestros panelistas también que van a hacer más preguntas. Esto realmente se está poniendo cada vez más interesante. No te muevas que ya volvemos con más Confrontados. Bien, ya estamos de regreso. Este tema muy apasionante, como estábamos diciendo en los bloques anteriores, el desbloqueo, la paridad, pero también hay algo que mucha gente se pregunta que ya tiene que ver más bien con el partido, senador, y también aprovechando ya tus palabras finales. ¿Qué es Patria Querida? ¿Qué ideología tiene? ¿Cómo ustedes se presentan? Porque la gente entiende derecha, izquierda y de repente hasta ahí nomás, ¿verdad? Entonces, si vos podés explicarnos en una manera muy sencilla, ¿cuál es la ideología que abraza el partido Patria Querida? A ver, nosotros somos un partido de centro derecha, si le querés llamar así, con un fuerte enfoque humanista, donde respetamos el valor de la persona y los méritos, ¿verdad? Entendemos de que, vamos a decir, justamente el centro no pasa por izquierda, ¿verdad?, que izquierda es más Estado, más clientelismo, más prebendarismo, ¿verdad?, más, vamos a decir, más presencia del Estado para suplantar un poco el rol individual que tendría que tener el ser humano,
¿verdad? Y lo contrario es la derecha, ¿verdad? Donde existe una total libertad, un mínimo Estado donde efectivamente nosotros creemos que tiene que haber, vamos a decir, un marco, ¿verdad? En el cual... ¿Estás a favor de privatizar las empresas públicas, por ejemplo? Sí, hay ciertas empresas públicas que tienen que ser privatizadas, ¿verdad? Indudablemente, sobre todo aquellas que, y algunas que tengan que desaparecer. Creemos nosotros en un Estado reducido a la mínima expresión, ¿verdad? Pero no un Estado ausente, vamos a decir. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias, senador, Gracias por su tiempo. Esperamos que puedas venir para otra oportunidad porque siempre hay temas muy apasionantes que se pueden tocar, por supuesto, con tu amplio conocimiento que veo que tenés también en materia ideológica. Y bueno, esperamos que pronto sea eso. Con gusto, Hugo. Un gusto estar con ustedes y con los colegas acá del debate del panel. Bien, vamos ahora a un corte. A la vuelta ya tenemos también más confrontados. Ya está en los estudios la senadora Blanca Ovelar. Bueno, vamos a estar hablando también con ella sobre su postura, su ideología, cómo lo ve ella. Bueno, no te muevas que ya volvemos enseguida. Es difícil querer. Buenas noches. Claro. ¿Cómo estás? Sí. Hola, Fidel. Hola, Blanca. ¿Cómo estás? Mi querida Blanca. Bien, ¿Todo ¿y bien? vos? Sí. Yo pensaba que nos íbamos a agarrar mosqueta acá. Corriendo, sí, de Como de veras. costumbre. No, Yo estaba preparando el ¿cómo cinto. estás? Senadora, ¿Cierto? ¿cómo le va? Gracias por venir. Con Igualmente. mucho gusto. Corriendo de la universidad. Sí, no me sabés. imagino, mucha ocupación. Un día Al contrario, terrible. senador, gracias. Pasé hoy, pero bueno. Sí, Estoy aquí. estamos acá. ¿Para? Sí, yo creo que senador lo cuenta cuando nos echan. ¿Cómo está, senadora? Está Bien, mucho gracias. trabajo, ¿eh? Sí, hoy fue un día muy intenso. Sí, me imagino. Estuvimos reunidos con todos los investigadores de toda la infraestructura científica que tenemos en el Paraguay, que son los investigadores categorizados. Chau, Fidel. Categorizados en CONACYT. Hay un problema allí. Claro, Un sí, problema justamente el lunes pasado tuvimos un debate muy fuerte sobre eso acá. Bueno, generalmente el estilo del programa es confrontado justamente dos ideas y tocaron ese tema, ¿verdad? Estuvo hablando mucho de eso y bueno, hay tantos problemas que tenemos dentro del Estado, ¿verdad? Que como hay tanta Pero diversidad de ese pensamientos. tema, con Fidel, ese yo ya tengo algunos ron. Porque cuando hablamos de la investigación de Estela Benítez sobre la alteración en el ADN de los niños producto de lo que viene expuesto a los agrotóxicos, él salió a defender así en forma. Y yo le dije, vamos a escuchar la ciencia, y ahora son ellos los que pararon eso. Pararon eso. Hay una intromisión allí, es un tema fuerte. Es un tema fuerte. Que va a traer más cola indudablemente. Sí. Bueno, pero mi rol es un poco, o sea, que no, por supuesto no es agresivo, sino que es parte de la dinámica. Claro. O sea, yo te tengo que hacer preguntas, así tipo abogado del diablo, Claro. pero por supuesto dentro del respeto total, o sea, no es simplemente no es estamos tipo, acostumbrados. claro, tipo una mayéutica más bien, ¿verdad? Sí. O sea, que no es nada, simplemente es para que la ¿Cuál gente es mi también... cámara? ¿En Esta es tu cámara, sí. Entonces tengo que girar un poco más, pues yo... Nelson. Hugo Nelson, Vera. Bien, ya estamos de regreso. El tema que hoy nos ocupa es el desbloqueo y también la ley de paridad. Dos temas que dividen mucho a nuestra sociedad. Tenemos diferentes opiniones, también está metida las ideologías. Bueno, mucha gente, por supuesto,
Gracias a Dios que pensamos diferente, ¿verdad? Esta es una nación muy democrática. Entonces, en ese sentido, ya tenemos la presencia de la senadora Blanca Ovelar, a quien doy la bienvenida y también agradecerle por aceptar nuestra invitación, senadora. Muchas gracias, muy buenas noches para usted, buenas noches a la amable audiencia. Gracias por la invitación a este programa. Al contrario. Bueno, senador, estábamos hablando ya también con su colega, con el senador Fidel Zavala, sobre muchas críticas que tiene, por ejemplo, el desbloqueo y también la ley de paridad. Primeramente nos gustaría saber cuál es su criterio con relación al desbloqueo y después para pasar a hablar sobre la ley de paridad. Sí. Yo creo que el desbloqueo es muy importante para dar un pasito adelante en el esfuerzo por mejorar la representación política. Sin duda, la representación política está en crisis. No es solamente aquí, esa es una tendencia. Tenemos que revisar, hace falta reconciliar muy profundamente a la política con sus fines esenciales. Allí hay problemas, sin duda, pero es clave porque en un sistema democrático la representación política garantiza el pluralismo y la representación de toda una sociedad que tiene diferentes actores, en fin, los grupos sociales, con todos sus intereses, que es muy normal en una sociedad. Entonces pienso que el afán de la sociedad y de muchos de mejorar esa representación es un afán legítimo que hace mucho se escucha, es un clamor. Desbloquear la lista es un paso hacia ahí. No es el único paso definitivo que per se va a mejorar todo, sin duda, no es, no nos engañemos. Pero es un paso importante porque dar un poco más de poder al ciudadano a la hora de elegir, donde por lo menos pueda marcar en esa lista que le presentan los partidos a la figura de su preferencia, es un pasito. Es un pasito. Es decir, devolverle un poco el poder que tiene el ciudadano de elegir. Claro, darle un poco más de poder en esa elección, porque de hecho elige una lista, esa lista él no la conformó, pero ahora puede alterar el orden y con ello puede alterar a quienes ingresan y quienes no, porque siempre una lista se conforma con la totalidad del número de ingresantes para una cámara o para un colegiado cualquiera, puede ser una junta departamental, una junta municipal, pero ingresan los que logran los escaños de acuerdo a los votos. Entonces el ciudadano con este desbloqueo va a tener la posibilidad de incidir un poco más, ¿verdad? Tener un poco más de poder en ese afán de mejoramiento que yo espero que se concrete. Yo acompaño ese anhelo de la ciudadanía. ¿Cuál es la versión de desbloqueo que usted está acompañando, senadora? ¿Podría explicar así para la señora que está viendo de repente que no está acostumbrada a la política? O sea, ¿cuál es la versión del desbloqueo y qué es el desbloqueo? Sí. El desbloqueo de la lista es poder alterar el orden que tiene los lugares que se asignan en la lista. Los artículos que se modificaron de la ley vigente, que ya fue también modificada, son los artículos 241, el 250, el 257, el 258. El 258 es el artículo más importante que detalla lo que se va a hacer. ¿Qué significa eso? Los partidos van a presentar listas y el ciudadano va a elegir al partido de su preferencia y va a marcar esa lista. Pero luego va a mirar las caras de las personas que integran esa lista y va a poner un voto preferencial. ¿Qué significa eso? Va a votar, por ejemplo, le quiere votar a Nelson, que está en el número 5, y va a poner al lado de Nelson una cruz. Asimismo, todos los otros ciudadanos elegirán un nombre de su preferencia. Se llama desbloqueo con voto preferencial. Blanca está en el lugar 45, bueno, Nelson quiere votarle a Blanca, entonces va a votar por su partido y va a marcar a Blanca que está en el lugar 45. La sumatoria de esos votos preferenciales va a permitir el ordenamiento. La sumatoria de todos los votos del partido va a permitir el número de escaños. Y los votos preferenciales van a permitir el ordenamiento. O sea, el que tiene más voto preferencial va a ser el número 1. El que está en segundo lugar va a ser el número 2.
Y eso puede alterar el ordenamiento inicial que el partido propuso. Ya. Vamos a suponer que cuando todos los votos preferenciales ya se agotaron, pero siguen habiendo lugares y escaños ganados por los votos del partido, entonces allí se completa con el ordenamiento inicial de la lista. Eso es lo que se hace. Lo que se hace con el desbloqueo es que el ciudadano vota por la lista, pero también marca quién es quién es el candidato de su preferencia, y eso va a permitir alterar el orden. Entonces, alguien que estaba en el número 2, que no tuvo casi votos preferenciales, puede quedar lejos y no entrar en la lista, por ejemplo. Y, lo que ahora no puede hacer. Senadora, con relación al otro, digamos, a la otra institución que también está en juego acá y que es la paridad, ¿cómo entraría ahí en un sistema de desbloqueo la paridad? Es decir, si le estamos dando al ciudadano esa opción de que elija, ¿cómo se haría esa reingeniería de la paridad? ¿Cómo quedaría eso? O sea, me confunde un poco. Sí, la verdad es que meter el tema de la paridad en el momento del tratamiento de la ley, admitamos que fue una picardía. Entiendo. Fue una picardía porque ese no era el tema de fondo. La ley de paridad ha tenido otros debates, incluso... ¿Y qué buscan con la picardía, senadora? Y una picardía en el sentido en que justo hablando de bloqueo, se bloquea la posibilidad de la mujer, dicen un grupo de mujeres, y se presenta en ese momento. Y cayó bien, fue un momento mágico en la sesión donde todo el mundo acompañó. Se propone solamente para las internas. ¿Qué significa eso? La oferta electoral del partido va a ser una oferta equilibrada entre mujeres y varones. Y el electorado va a elegir, porque vamos a suponer que los votos preferenciales sumen significativamente los hombres que están en el 1, en el 3, en el 5, en el 7, etc. Entonces puede, al reordenarse la lista para las generales, allí pueden las mujeres quedar mucho más abajo. Pero esa picardía es para meter la ley de paridad o es para frenar el desbloqueo, porque hay una confusión también ahí, senadora. Yo no creo que sea para frenar el desbloqueo, al contrario, yo creo que es para tener en la oferta a las mujeres, porque los que están en contra nos dicen, no, pero si ustedes pueden hacer una lista de puras mujeres si quieren 45 mujeres, pero esa es una utopía, eso no va a existir. Además, va a ser una lista marginal porque la lista del partido va a ser otra. O sea, definitivamente los que están en contra dicen de que se puede elegir, pero no se puede elegir si no está en la lista. Por eso nosotros queremos que las mujeres estén en la lista. Entiendo. Solamente el propósito es que estén en la lista para que sean electas. Diego, ¿tenés una pregunta? Adelante. Sí, buenas noches, Hugo. Buenas noches, senadora. Buenas noches. Desafortunadamente, el senador Fidel se tuvo que retirar, pero instalo la pregunta igualmente, porque vemos que discursivamente la ideología, lo que se entiende como ideología de género, cala hondo al momento de que las mujeres disputen paridad. Preguntar en todo caso, ¿por qué los partidos o las individualidades de determinados partidos tienen ese carácter excluyente de denunciar la ideología que profesan estas mujeres que disputan paridad, pero se excluyen de la ideología que ellos profesan? ¿Por qué entiende que se da ese escenario, senadora? Bueno, yo pienso que aquí hay una contaminación con el tema de la ideología de género. La lucha contra la discriminación de la mujer es una lucha mucho más antigua. En el año 94 en el Ministerio nosotros pusimos el programa de igualdad de oportunidades y cuando eso no había ningún problema. Hoy todo el mundo se exalta. ¿Por qué? Porque se metieron algunas organizaciones, no es aquí, fuera del país, lejos, en otra parte. Se metieron algunas organizaciones que tenían otras banderas y que contribuyeron, obviamente, confundiendo todo eso con la discriminación. De hecho, la mujer sufre mucha discriminación en el mundo todavía y en el Paraguay sufre todavía mucha violencia, subordinación y discriminación que está ligado a su rol de mujer, a su condición. Yo diría a su condición de mujer, no solamente al rol, a la condición de mujer. Esa es una realidad en el mundo. Las mujeres venimos luchando por tener un trato equitativo en el acceso al poder, sobre todo en el acceso al poder, ¿verdad? Para poder
participar en el gobierno, en el mundo, ¿verdad? Este mundo, si miramos toda la historia de la humanidad, ha sido manejado por hombres. Pues creemos que es el momento en que las mujeres empoderadas pueden tener espacios de poder. Ahora, eso es muy diferente a promover el matrimonio igualitario. Yo estoy absolutamente en contra, o sea, respeto para todos los que tienen sus opciones sexuales distintas, tengo mi respeto como ser humano, pero que no nos quieran imponer sus reglas, ¿verdad? Respeto totalmente las opciones, no estoy a favor del aborto, ¿verdad? Esas son otras cuestiones que no tienen por qué contaminar la lucha de la mujer por lograr igualdad en la sociedad, en el trato, la lucha contra la discriminación, contra la violencia. Permiso, senadora. Sí. Teniendo en cuenta esos detalles, ¿le parece igualmente necesario que las mujeres tengan esas discusiones? Yo creo que esas discusiones, dijo. Claro. Sí, sí. Discutir, yo creo que esto se tiene que discutir todavía mucho más, porque a la hora de promover la equidad en el trato, muchas veces las propias mujeres son reticentes, porque todas fuimos formadas en una cultura machista, ¿verdad? Yo muchas veces tengo actitudes machistas, soy madre de 3 varones, pero eso es algo inconsciente, está ligado a mis patrones culturales. Claro que vivimos en otra sociedad distinta, donde nos hemos formado, donde miramos la injusticia que existe. Yo estoy absolutamente rebelada contra la violencia que hay contra la mujer. Y esa discriminación y esa violencia se traslada en todos los ámbitos y también se traslada en el ámbito político. ¿Por qué hay personalidades del ámbito político, caudillos de sus comunidades que te dicen, a mí me encantan las mujeres, sí, yo con las mujeres, pero no le ponen nunca en la lista las mujeres para que le ayuden en las tareas sucedáneas? Que se vayan a hacerse cargo de las tareas administrativas en un partido, pero no para ocupar el espacio de poder. Eso sí para los hombres. Nosotros peleando, gracias a las cuotas de género, hemos accedido a espacios de participación y creemos que es justo que ese espacio se amplíe. Hoy en el Senado estamos 45 senadores, entre quienes somos 8 mujeres y el resto son varones. En la Cámara de Diputados hay 80 diputados y hay 13 mujeres. ¿No les parece que un poco más podría ser un espacio? Si uno revisa la literatura de toda esta lucha, forzosamente los países que tienen relegados a sus mujeres, sus logros quedarán por debajo de otras donde tienen más empoderadas a las mujeres, ¿verdad? Eso no quiere decir que el fantasma del tema del género, que ha llevado a una posición absolutamente casi irracional de los pro vida, con una actitud discriminatoria. Los pro vida a veces son los que están apañando la corrupción, que es muerte, porque con la corrupción se quita recursos de la gente más pobre de este país, ¿verdad? Pero son los pro vida porque están contra el aborto. Estoy muy a favor, yo soy cristiana, intento serlo en mi vida cotidiana todos los días. Estoy un poco confundido, senadora. Sí. Al comienzo estabas diciendo que se estaba contaminando un poco porque se contamina porque se lleva. ¿Y ahora qué tiene que ver el tema de provida con el tema de la mujer? O sea, ahí otra vez me confundí. No. ¿Y por qué digo? Porque esa confusión del rechazo a la participación de la mujer está contaminado con la gente por ese sector. Claro, por el sector pro vida que dice que el tema de la mujer está ligado al enfoque de género y con eso vienen y no quieren traer el aborto, etcétera. Ese es un fantasma. Vamos a separar las cosas. Diego, adelante. En relación a que sí, ¿verdad? De que la mujer no tiene casi protagonismo dentro del Senado. Yo creo que usted es un ejemplo, justamente, candidata a presidente, senadora. ¿No le parece que la mujer también debería de involucrarse más en política? Porque es lo que yo veo. Yo no veo muchas mujeres hoy que se estén involucrando o haciendo política como la que usted hizo en su momento, haciendo carrera o rompiendo ese paradigma que tenemos como paraguayos de que la mujer no puede hacer política. Usted rompió ese paradigma, por eso fue candidata y hoy es una senadora. Sí. Pero yo creo, Diego, que eso es una cuestión de oportunidad, ¿verdad? Yo no me puedo quejar. He vivido discriminaciones, pero he luchado y me ha abierto camino, pero yo tuve la oportunidad. ¿Cuántas mujeres capaces que podían haber tenido un protagonismo
amplio en la vida pública, no tuvieron la oportunidad. Yo ocupé un ministerio en 2 gobiernos distintos, después fui candidata a presidente. Haber tenido la oportunidad que alguien me haya visto con condiciones para ocupar ese ministerio ha sido una suerte, ha sido una cuestión casi fortuita. ¿Cuántas otras mujeres pueden ser brillantes en un puesto y tener esa oportunidad? Lo que pasa es que no se tiene la oportunidad. ¿Y qué pasa con las cuotas de género? Las cuotas de género en ciertas agrupaciones, y miren nomás esto que les estoy diciendo, no se llenan precisamente con las que son militantes. Hay muchas mujeres, en mi partido hay muchas mujeres militantes, muy valiosas y muy capaces, pero están allí, no emergen porque están en las tareas sucedáneas, están allí, animan, se van, pero nunca nadie les propuso una concejalía, mucho menos una intendencia. Y en las cuotas de género, ¿cómo se llenan? Con las esposas. Salió un senador, va a entrar suplente, entra la esposa, la hija del que puso la plata, y otras, y pongo siempre como ejemplo y con la disculpa de ella porque es una digna señora, la señora Pilar Callizo, como es que nunca fue senadora de la Nación o diputada, siendo una mujer tan preparada, militante del Partido Liberal, nunca ha tenido la oportunidad. Yo reclamo la oportunidad, más oportunidades para las mujeres, y por eso queremos que en la lista figuren los nombres de mujeres para que puedan ser elegidas. Norman, ¿cómo está ahí las redes? ¿Tus conclusiones también? Bueno, primero vamos al sondeo que habíamos lanzado en Twitter, donde dice el desbloqueo de las listas sería efectivo para luchar contra la corrupción. Un 48% dice que sí y un 52% dice que no. Mientras que en Facebook los últimos comentarios dicen: Aníbal Antonio Céspedes Ferreira dice: tuviste la oportunidad porque Nicanor te la dio, no por idónea. Rolando Schulz Grul, que dice: hay que desbloquear, pero bloqueando 50% para nosotras las mujeres. Incoherente, dice. No es rechazo de la participación de la mujer, es rechazo a la imposición a los votantes de un grupo de candidatos solo por su sexo. Los pro vida que apañan la corrupción. La igualdad de oportunidades es otra de las banderas de la izquierda. Rodney Ocampos. Eduardo Daniel dice: fusilamiento en las plazas públicas a estos caraduras. Esto creo que es un adherente de Payo por ahí, ¿verdad? Bueno, acá un poco cerramos el tema de las redes sociales por hoy, y también queríamos agradecer a la Reina Esther, que es quien nos viste, la boutique para toda la familia, que allí pueden ir hasta Lambaré o en su sucursal de Luque para vestir desde niños, esposos, esposas, jóvenes, a cualquier integrante de la familia puede vestirse allí. Bueno, lastimosamente, senadora, se nos fue el tiempo. Realmente agradecemos el espacio que nos ha brindado. Escuchamos también claramente su postura. Y bueno, y unas palabras finales ya para cerrar, que por si puede ser menos de un minuto, ¿verdad? Le pediría por el tiempo que tenemos en la televisión. No, que la democracia es un espacio de libertad que se construye cotidianamente. Y los diferentes actores entramos a participar con los recursos y los activos que tenemos, ¿verdad? Es importante la cuestión del género, pero más importante es la cuestión de la capacidad. Yo pido oportunidad para las mujeres capaces, porque aquí el tema no es que pedimos espacio porque somos mujeres, pedimos espacio porque somos capaces, y siendo capaces porque somos mujeres quedamos relegadas. Esa es una historia repetida, ¿verdad? Entonces, yo abogo porque en el marco de la tolerancia vayamos discutiendo. Yo creo que esto mucho todavía se va a discutir y vamos a seguir construyendo. Esa es la democracia. Tenemos libertades plenas. Muchas gracias, senadora. Bueno, ahora vamos a la pausa. A la vuelta ya estamos con las conclusiones. No te muevas, que ya volvemos enseguida. Es muy famosa las palabras de Churchill cuando hablaba de que la democracia quizás no sea la más perfecta de las instituciones lograda por el ser humano, pero sin duda es una de las mejores a la que ha llegado. Y justamente en esas imperfecciones es que encontramos de repente que aparentemente se confunde con la igualdad ante la ley con la igualdad mediante la ley. En este caso claramente tenemos que
esos, digamos, atrasos culturales, por decirlo de una forma, en donde a la mujer de cierta forma, y eso es indiscutible, no se lo ha dado espacios en la vida política, se quiere solucionar a través de la ley, es decir, imponiendo mediante la fuerza coercitiva de la ley, lograr una participación política. Pero también está en tela de juicio qué es lo que realmente quieren muchas mujeres. ¿Realmente están más interesadas en participar en la política o hacer otro tipo de actividades? ¿Por qué forzarla a participar en la política de repente? Entonces son muchos cuestionamientos que tenemos que resolver, que por supuesto vos vas a tener una mejor opinión ahí en tu casa. Muchas gracias por acompañarnos a una nueva edición, te esperamos para un próximo Confrontados.